Hola, hola, bienvenidos. ¿Cómo están? A una nueva emisión de Hijos de la Cultura. Aquí estamos con este proyecto cultural que hemos comenzado hace unos meses. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube y también seguirnos en las redes de Hijos de la Cultura. En este capítulo número 10 tenemos al músico lapridense Jorge Reilly, así que procedo a saludarlo. ¿Cómo está, Jorge? Hola, buenas tardes. Muy bien, acá estamos. Bueno, contento de tenerte. Este es un programa, te cuento que ha entrevistado a diferentes personalidades de la cultura de la Prida con la intención de elevar la misma, y hablar de arte. Así que bueno, tendremos una jornada y una aventura vinculada a eso. Primera pregunta, Jorge, que quiero hacerte es ¿qué pensás de la cultura cuando te digo cultura? ¿Qué se te viene a la cabeza? Bueno, hablar de cultura es es algo muy amplio y es la necesidad del ser humano de expresarse, ¿sí? Entonces nos expresamos de distintas maneras. Eh, Artísticamente, qué sé yo, desde la música, desde la pintura, la poesía, bueno, tantas cosas. Y es esa necesidad que tiene el ser humano, como te decía, de expresarse porque es una parte donde desde ahí el ser humano crece. Desde ahí crecemos en el resto, en lo político, en el trabajo, pero lo cultural es como ese, ¿cómo te puedo decir? Como esa partecita que hace fuerza de adentro para que salgan los mejores sentimientos, las mejores expresiones. Tal cual, es muy amplio hablar de cultura y el arte también es súper expansiva, es muy abarcativa, Sí, ¿no? tal cual. Y en tu caso se te dio por la guitarra, ¿no? Por lo menos hoy hablábamos fuera de cámara con tu CD de guitarras y caminos, Ujú. pero además sos profesor de guitarra. ¿Cómo fue tu inclinación o cómo nació tu amor por la guitarra? Buenísimo. Mira, te voy a así, en poquitos saltos, cómo fue toda mi historia. A ver, cuéntelo más. Yo estaba en el campo, y bueno, y en esa época se escuchaba mucha música folclórica y fue algo que me prendió, así como la guitarra. Y yo termino la escuela, ¿viste? Y yo no quise ir al Colegio Nacional, y en esa época vino la escuela monotécnica. Y bueno, mi padre me inscribió ahí y fui 2 años ahí. Y después yo quería trabajar, yo no quería Ahí estudiar. tenías 18 años más o menos. Y más o menos, más o menos. Y tal es así que mi primer guitarra me la hice yo. Mirá, Sí, como un orfebre, digamos. sí, viste, ¿cómo te digo? En el campo, súper tímido, no me Mirá, animaba. Capaz que ni a decir buen día. Viste, esas cosas que uno tiene, sí, sí, viste, cada cual hacemos con lo que nacemos. obvio. Y es como que la guitarra fue una vía de expresión. Sí, tal cual. Y así que bueno, le encargaba a mi padre cuando venía al pueblo, la madera terciada, bueno, yo no sé cómo, yo me ingenié, yo hice mi guitarra. Impresionante. Y, y después de un día, eh, le digo a mi padre, voy a estudiar guitarra. Mi padre me miró, Ujú. el pobre, y me dijo, sí, dice, lo único que te falta. Claro, como si fuese un pecado, ¿no? Claro, no, porque él pensó que yo iba a estar con la guitarra Claro, como medio de hippie, joda claro. ¿viste? De hecho, anduvimos mucho tiempo de guitarra Y noches. y noches, sí. Pero lo que yo quería era lo que yo después logré. Entonces, mi primer maestro fue Juan de Sancio. Con él fui más o menos 4 años. Él me enseñaba lo que él sabía. Él no sabía música, entonces me enseñaba de oído. El famoso oído. Eh, y que en realidad la música está ahí, es antes de la escritura. Tal cual. La escritura es un sistema para manejarte, Un método, una ¿no? herramienta, Sí, sí. es una herramienta. Y bueno, y después anduve mucho tiempo tocando, con lo que había aprendido con él y alguna cosa que uno iba aprendiendo. Y después apareció en mi vida Raquel Chiodini. ¿La Pridense ella o dónde era? No, Raquel Chiodini de Azul, De azul. sí, de Azul, la profesora de guitarra, que supo ser alumna de María Luisa Anido, Wow. ¿viste? Todo un nombre, ¿no? Claro, María Luisa Anido, que en Japón le decían la Segovia de la guitarra, Wow, la la Segovia. Segovia de la guitarra, Ni más ni menos. ni más ni menos, ¿viste vos lo que es?
Y así fue el recorrido y la trayectoria. Claro, y así, en 5 años, yo viajando a Azul, di los 10 exámenes. Y ahí fui profesor de guitarra. Te recibiste profesor de guitarra. Ahí sí, ahí fue. Y hoy recordándolo después de tanto tiempo, ¿qué te genera esa aventura? Y, a ver, y me genera como una gran satisfacción, ¿sí? Por un lado, que uno la hizo a pulmón, Claro. ¿viste? Uno se costeaba el precio del estudio, el pasaje, todo. Los viáticos, digamos. Los viáticos, digamos, ¿sí? Y lo hicimos a pulmón. Yo y mi compañera, que en esa época ya andábamos de novio, me parece, y aportábamos entre los dos. Los dos hicimos todo juntos, porque nosotros, por ejemplo, mano a mano, así, en esa época, yo empecé a dar clases. Claro, ya arrancaste con la docencia. Claro. Daba clase particular. No pude dar clase en las escuelas porque yo no tengo secundario. Ah, mira. ¿Viste? Entonces ahí... Claro, te limitaba eso. Sí. Y bueno, fue todo ¿cómo te puedo decir? Para mí es una gran hazaña. Porque... Le otorgaba mucho mérito. Sí, porque con mis clases de guitarra y el trabajo de mi señora de auxiliar y otros trabajos que ella hacía, hicimos la casa. Wow. Que no es poca cosa. No, ¿qué te parece? Bueno. Con lo difícil que es hacer una casa de vendida, imagínate. Sí, sí, sí. Y yo a veces me siento en mi casa y digo, como está la cuestión ahora, ¿cómo hicimos la casa? No, Claro. no podés creerlo, ¿no? No lo puedo creer, ni hablar. Es una satisfacción Enorme. enorme. Y en cuanto, ya que hablamos de la guitarra, que es un símbolo del folclore, ¿dónde nace tu vocación por el folclore? Que debe ser la expresión más popular o más identitaria del folclore, ¿no? Claro. Y como te decía, nace porque yo trabajaba en el campo, escuchábamos la radio, y en esa época, por ejemplo, me gustaba cantar mucho milongas. Claro. ¿Viste? Tal es así que cuando yo vengo a estudiar con Juan, yo tenía 17 años. 17. ¿Viste? ¿Cuándo tenés hoy, Jorge? Hoy, 76. 75. 76 ahora de noviembre. Bien. 75. Y entonces yo le digo a Juan lo que quería. Digo, a mí no me interesaba aprender mucho. Yo quería acompañarme en las milongas y ya está. Ya estaba satisfecho. Ya estaba satisfecho. Entonces le dije a Juan lo que yo quería. Y Juan me dijo, bueno, dice, está bien, dice, pero vamos a hacer las cosas más o menos bien. Vamos a hacer las cosas bien. Claro, correctamente. Claro, y así arrancamos y bueno, y así fue que empecé ese día y desde ese día, 3 de enero del 67, Mirá. mi primer clase de guitarra con Juan, desde ese día nunca más dejé la guitarra. Lo tenés bien marcado a fuego. a fuego, sí, sí. Sí, sí, tal cual. Qué lindo. ¿Y a la hora de dar clases, qué herramientas has utilizado con tus alumnos? Mirá, Porque imagino, Jorge, digo, que no solo tocar la guitarra, sino que tiene que ver con una cuestión de respeto, ¿no? De confianza, de comodidad también, sí, para que el alumno crezca. claro. Sí, la idea es esa. ¿Cómo te puedo decir? Se ha ido perdiendo un poco de lo que yo estudiaba en aquellas épocas. Que yo estudiaba con Raquel, por ejemplo, donde todo era todo muy correcto, ¿viste? Y después fue perdiendo, porque se fue por otros carriles. Bien. Por lo fácil. Claro, ¿viste? lo práctico, ¿no? Lo práctico. Y bueno, entonces es como que en mi caso tuve que bajar algunos niveles, ¿viste? Algún cambio, como quien diría. Pasa que era mi único trabajo, ¿viste? Y por ahí los medios de difusión te sembraban otra cosa ¿viste? Y entonces vos tenías que ir más o menos adaptándote. ¿Y cómo difundías tu trabajo? ¿Por el medio de comunicación o era el boca a boca? El boca a boca, sabíamos hacer algunos afiches. Claro. Y la gente... Algunos volantes también, ¿no? Sí. Y después lo que empezamos a hacer, creo que después que yo terminé con Raquel, estudiar, se había formado un grupo muy lindo de alumnos. Acá en La Prida. Acá en La Prida. Y hacíamos los cierres de taller en el Cine Sarmiento. Mirá. Sí. Y bueno, y ahí se fue agrandando hasta que... Se formó un lindo grupete. Sí, un grupo hermoso. Sí. Sí. Y en cuanto a esa mancomunión de la gente, ¿crees que lo colectivo es importante
a la hora de enseñar guitarra, la cuestión de grupo. Sí, sí. Porque tal cual. tiene una cuestión individual también, que uno toca la guitarra, se luce, Ujú. pero también para transmitir ese conocimiento y ese saber, tiene que haber un concepto más grupal, ¿no? Más colectivo. Tal cual. Sí, ahí están las distintas formas. ¿Sí? Bien, Vos podés preparar un alumno que tiene condiciones para ser un solista, un concertista, podemos llegar a ser. Pero también la guitarra nos permite hacer un trabajo grupal, ¿sí? Que podés hacer cosas maravillosas. Sí, sí. Porque vos, ¿cómo te puedo decir? Lo mismo que haces con un coro, que hace distintas voces, podés hacer un grupo de guitarra, distintas alturas musicalmente hablando, y hacer contrapuntos y hacer de toda esa cosa que se enriquece grupalmente. y en la actualidad, Jorge, dada la difusión que ha tenido el folclore, que además Argentina es un país medio pionero también en el género, ¿qué artistas vos hoy ves como digo, de referentes o qué artistas te gustan? O cuando era aquel Jorge pequeño, ¿qué artista admiraba y en qué se inspiraba? Sí, bueno, en aquella época, por ejemplo, en la década del 60 hubo una gran movida folclórica donde aparecieron grandes autores y compositores. ¿Qué te puedo decir? Bueno, Yupanqui, Atahualpa, ¿no? Cafrune, eh, digamos, argentinos y rioplatenses, podemos decir, Claro, uruguayo, uruguayos, o sea, latinoamericanos, digamos. claro. ¿Sí? Por ejemplo, Citarrosa, Biglietti, ¿viste? Y toda esa, yo crecí con esa imagen del folclore. Carlos Di Fulvio que hoy con sus 90 y pico de años anda con su guitarra recorriendo el país. Qué maravilloso. Es una maravilla. La verdad que sí. Sí. Y bueno, después, como decíamos hoy, como que se fue perdiendo esencia. Claro. El folclore ha perdido mucha esencia. Disciplina, podríamos decir. No sé si disciplina, puede ser un poco de disciplina y por ahí, ¿cómo te puedo decir? Expresión pura, Claro. ¿viste? ¿Y eso tiene que ver con el negocio de la música? Sí, tal El cual. marketing y todo eso. Sí, Las vistas hoy en YouTube y todo eso. claro, porque está bien el cambio, yo no estoy en contra del cambio y de los arreglos nuevos que se hacen, está perfecto. Pero si nosotros observamos, por ejemplo, observemos un árbol, Bien, ¿sí? Un árbol, años y años, siglos, ¿sí? Y el árbol no necesitó cambiar nada para seguirnos dando sombra, claro. madera, Aire. frutos, Sí. ¿sí? Entonces, y la estructura del árbol siempre está aferrado a su raíz, Bien. ¿sí? Y es como que el folclore nuevo, es como si se ha perdido un poco eso. Se ha perdido. Lo que yo veo, personalmente, puede que no, puede ser que ¿Y Mercedes Sosa, por ejemplo, te inspiró en aquel momento? sí, Mercedes Sosa, sí, una gran cantante, que siempre se jugó por esa canción comprometida. Claro. Sí. Canción comprometida también que tiene que ver con la historia, con la Ujú. coyuntura, lo que pasaba en el país. Tal cual, tal cual. Por ahí pensaba en Abel Pinto, que arrancó con el folclore y después mutó más al pop. Claro, y después se fue a otro lado. Y después le puso batería, Ujú. guitarra eléctrica también, Sí, electrónica. los instrumentos no me molestan mucho, ¿no? ¿Viste? A veces es una canción muy melosa, demasiado melosa, que no tiene nada que ver con lo. Con el folclore, Claro, con la samba, con el dicho, tal cual. con el decir. Con la pureza Con la pureza. de la tierra. Así es. Yo soy uno es un enamorado de la tierra, del De la canto. Pachamama, Claro, del canto de la tierra. Bien. Porque si vamos a la cuestión, qué sé yo, decimos Yupanqui. sí, Yupanqui, todo lo que fue Yupanqui, toda su obra que nos dejó, toda su trayectoria, pero es un elegido de la madre tierra. claro, Es el canto de la tierra. ni más ni menos. Incluso en una poesía de Atahualpa, él dice, la tierra señala a sus elegidos. ¿Viste? La poesía se llama Destino del Canto. Destino del canto. Destino del Canto. Y donde a través de los cantores, de los compositores
la madre tierra indica quiénes son. ¿Sí? Mirá. En otra parte dice, cuando la tierra me dicta, la tierra me va dictando las canciones. ¿Viste? Porque no es que se hace una canción para que más te aplaudan o para hacer... No. Es como una guía, ¿no? Una guía y una expresión, como volvemos al principio. Sí, sí. Esa expresión, esa necesidad de expresión. Tal cual. ¿Sí? Y que si vamos viendo eso, vamos viendo lo que va sucediendo con el resto de las cosas. ¿Sí? Nosotros estamos hablando de la música, de la poesía, de la cultura. ¿Sí? Sí, sí. Pero si vamos viendo todo el resto, vemos cómo se va degradando. Claro. No sé, eso es lo que uno ve. La percepción. Tal cual. ¿Y en la prida qué lugar crees que le han dado al folclore y a vos como artista? ¿Qué lugar me han dado? ¿Qué lugar te han dado? Claro, qué relevancia. Sí, yo a veces me sorprendo porque uno no se pregunta esas cosas. Claro. ¿Viste? Pero me han pasado cosas en donde he encontrado que a uno lo tienen en cuenta. Claro. Como este caso tuyo. Sí, sí, de verdad. Se siente reconocido. Y claro, uno siente que lo conoce. Sí, sí. Tal cual. Sí, sí. Así que vos sí, el reconocimiento cuando haces arte es fundamental, pero eso que decís de la guía, en este caso Atahualpa, que se vinculaba con la tierra, es como que le da ahí un horizonte y no estás pensando en la validación constante, ¿no? Nada. De Porque hecho, imagino, Jorge, que tocar la guitarra para sentirte feliz también, ¿no? es tal cual. La sensación que te genera desde pequeño es felicidad, liberación. Sí. Que por ahí también hay que pasar mucho tiempo hasta que vos sos feliz tocando la guitarra. Claro. ¿Por qué? Porque esta vorágine que tiene el sistema en que vos tenés que brillar. Tal Te cual. exige, Impactar, ¿no? Claro. El mismo sistema te exige que no te podés equivocar, no. Y eso se sufre mucho tiempo. Hasta que un día vos decís, no, ¿y qué? Si lo que uno lo hace porque uno le gusta, no le hacemos mal a nadie. Y entonces, bueno, como sale, es válido. Seguro, es algo genuino. Es tal cual. Así es. ¿Cuánto vamos, Walde? 20, perfecto. Te voy a hacer últimas dos preguntas y esta ocasión vamos a cerrar con unas melodías de Jorge, así para llegar más o menos a los 30 y pico. Pero una de las últimas preguntas que se las hago a casi todos los entrevistados es ¿qué te enamora en la vida? La vida misma. La vida misma. La vida misma. La vida misma. Es algo maravilloso. Es algo maravilloso la vida. Más allá de todo esto que estábamos hablando recién, del sistema. Sí, sí. El sistema que nos lleva, ¿cómo te puedo decir? Nos lleva de las narices. Sí, sí. Si no nos plantamos. No nos posicionamos, ¿no? Claro. Viste que cada vez, no sé, uno habla desde lo que uno le parece, ¿sí? Pero como que cada vez hay menos pensamiento, menos profundidad, ¿no? Y como que hay cosas que te van manejando, te llevan. Hay que ir por este camino y vos vas por ahí. Hay que ir por este, vas por este otro. Hay como una corriente. ¿Y ese camino es el que hay que seguir o es este? ¿Y el camino mío? Tal cual. ¿El que te dicta el corazón? ¿El que te dicta el corazón? Y Ahí está la cuestión. Entonces, eso es lo que te enamora de la vida. ¿Viste? La cuestión genuina, misma, ¿no? Claro, y genuina. Yo tuve la oportunidad de sacar un libro y también está como medio a contramano del sistema. Hoy se lee en internet, es todo más rápido, más inmediato. Y creo que la voluntad esa para escribir, componer, en este caso literatura, es lo que también de alguna manera nos relaciona, nos une, porque tenemos esa voluntad para crear y que el tiempo ponga las cosas en su lugar también, ¿no? Exactamente, sí, eso me parece genial. Sí, eso me parece genial. Porque si no es como que lo tuyo se pierde. Claro. Nosotros, creo yo, que cada ser humano cuando nacemos ya traemos una historia a transcurrirla, a vivirla, ¿viste? Y si nos dejamos llevar por lo que dice uno, por lo que dice el otro, por lo que dice... De hecho, hay muchas cosas que nos damos cuenta cómo nos han mentido desde hace años. Mucho tiempo. Una mentira. Mucha mentira. Y en cuanto a la mentira, Jorge, ya que afirmás que es un mundo de mucha mentira, también coincido en eso, ¿qué lugar le das a la transparencia y a la cuestión humana? A la verdad. ¿Dónde encontrás verdad? Y la verdad la encuentro en la tierra misma. En la tierra misma. En su obra, en la creación. En la naturaleza misma. Claro. No sabemos, por ejemplo,
¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué somos? ¿Para qué somos? No sabemos. Nadie nos preguntó si queríamos existir tampoco. Exactamente, ¿viste? Y por ahí se habla mucho de la libertad. Pero no somos, no podemos, nunca seremos libres. Siempre estamos condicionados. Porque si no podríamos elegir no morirnos. Tal cual. Y como no podemos elegir no morirnos, no somos libres. Exactamente. Somos esclavos. Y claro, somos esclavos, tal cual. Y entonces, qué sé yo, en tanta cosa, en el vuelo de un pájaro, en el arroyito que corre, en la lluvia que cae, el sol que... No, hay infinidad de cosas para observar que nos dicen lo hermosa que es la vida y el por qué nos tenemos que jugar. Y hay cosas que nos por ejemplo, cosas maravillosas que ha creado el hombre, pero que hemos perdido el asombro de asombrarnos. La sorpresa, ¿no? Por ejemplo, y claro, y no le damos valor, como tanto no le damos valor. Tal cual. Por ejemplo, yo que supe estar en el campo, Sí. Venir a la noche y prender el farol a querosén, Mirá. prender la cocina a leña, porque no había no porque sea lindo, sino porque no había otra cosa. Claro, no había otros recursos. Ahora entramos, apretamos una perilla, se enciende la luz. Sí. Damos vuelta a la perilla, encendemos el gas. Y lo naturalizamos eso como si fuese común. Y es como que, y eso, y no nos ponemos a pensar Tal cual. lo maravilloso que es eso. La invención del hombre La también, invención ¿no? del hombre, ¿no? A través de eso, cuánto evolucionó el hombre, su trabajo, La especie, ¿no? Claro. Pero llegó a un punto, el ser humano, que se pasó de largo. Ya se pasó de largo ahora. Se le fue un poco la mano. Sí, y ahora ya no puede, y aparte, no puede retroceder ahora. No, ya estamos metidos. Sí, ya estamos hasta... Sí, no. Hasta la manija. Hasta Y la creo manija. que en ese sentido también valorar la importancia del arte, ¿no? Claro, Del arte, la música, la literatura y la cultura, ¿no? Sí. Para no perdernos. tal cual. Que eso sea como, qué sé yo, un rumbo. Un rumbo, dijo Marta Minujín. Marta Minujín, El arte salvará el mundo. sin hablar. Qué pedazo de artista. Claro. La verdad que ha sido un placer, Jorge. Vamos a cerrar con una canción. Así que nos despedimos por ahora, pero cerramos con una pieza musical del querido artista lapriense Jorge Reilly. Así que bueno, gracias por la charla. Y bueno, también gracias por tu arte, la que vamos a ver a continuación. Nos vemos la próxima, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un tema de Atahualpa. Y como hablábamos hoy, sobre la vida y sus menesteres. Y a veces uno piensa, por decir algo, alguien trabajando en la caja de un supermercado horas, y muchas más de las que debería trabajar, y llega a su casa y el cansancio, y hasta no le deja disfrutar a pleno su hogar, su familia. Y en aquellos tiempos, Atahualpa en esta obra se refiere más o menos a eso. En otros tiempos, con otra imagen, pero si nosotros lo pensamos, nos vamos a dar cuenta la similitud. Esta canción de aquellas épocas de la zafra, del azúcar, de la caña azucarera. Muele que muele el terapiche, y en su moler, hasta la vida del hombre muele también, hasta la vida del hombre muele también. Tirao sobre la maloja,
pobre de mí, pobre de mí, sin que me arrime un consuelo o un yarabí, un yarabí, sin que me arrime consuelo el yarabí, el yarabí. Verde cañita de azúcar, qué dulce es, qué dulce es. Pero al final de la zafra se vuelve hiel, se vuelve hiel. Pero al final de la zafra se vuelve hiel, se vuelve hiel. Yo tengo un sueño guardado, vivo por él, vivo por él. No hay trapiche que a mi sueño pueda moler, pueda moler. No hay trapiche que a mi sueño pueda moler, pueda moler. Muele que muele el trapiche y en su moler, y en su moler, hasta la vida del hombre muere también, muere también. Hasta la vida del hombre muere también, muere también. ¡Bravo! Muchas gracias. ¿Te gustó?